buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida audiencia, a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes, de este ministerio de LED Ministry. Porque hoy estamos iniciando a esta hora nuestro momento tan esperado de estar a solas con Dios. Soy Liz Enid Polanco, quien te acompaña cada mañana, y juntos nos sentamos a los pies del Señor para poder recibir su bendición, escuchar su palabra, ponerle a sus pies nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestra agenda de trabajo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Agradecemos al Señor porque Él quiere hacer cada día un momento especial de poder estar a solas con Él. Cuánto anhelamos a veces un momento de soledad, un momento de tranquilidad en nuestra vida. Y a veces elegimos la compañía equivocada. A veces cuando queremos estar solos o queremos buscar a alguien que nos pueda acompañar, lamentablemente uno dice, ay Señor, ¿qué hice? Pero yo te puedo decir con toda seguridad que cuando tú decides estar a solas con Dios, tú elegiste la compañía correcta. Aquel que te puede entender, aquel que te va a ayudar, aquel que te va a escuchar, aquel que no te va a juzgar, aquel que se preocupa sinceramente por tu situación, por lo que estás viviendo, y no solamente se preocupa, tiene la solución. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas, a todos nuestros hermanos y como le llamamos la gran familia. Y también le agradecemos a la radioemisora cristiana Apostelo Radio, quienes se unen con nosotros en cadena en esta mañana y todas las mañanas para juntos tener este momento especial con Dios. A Él se ha dado la gloria y la honra por todos los siglos. Tenemos ya bastantes hermanos que se están conectando de nuestra gran familia y le agradecemos a todos los que están dando sus saluditos, sus buenos días, mi querida amiga Nora, y tenemos a Blanca y a María Samira que también está con nosotros, y Belis, Celia, bendiciones a todos, desde los primeritos que se conectaron con nosotros, que fue Blanca Pérez, y Dalia Alvarado, y Olivia Núñez, y Connie Luna, qué bueno que están con nosotros todos los que se han estado y los que se están añadiendo y nos están dejando sus saluditos. Aquí tenemos una petición de María Rivera, oración por su hija Sheila, que tiene insomnio. Oye, eso no es fácil, eso del insomnio. Así que tenemos a Laura Esteves también, que se conecta con nosotros y nos deja sus saluditos, y a Raquel Suárez también. Así que una bendición a todos aquellos que están ya entrando para ser parte del grupo de valientes, voluntarios y madrugadores que buscan a Dios de todo corazón. Oramos al Señor pidiéndole su dirección, pidiéndole su bendición en esta mañana para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias Padre, porque esta iniciativa del cielo de levantarnos temprano para poder buscarte de todo corazón nos está cambiando la vida, nos está cambiando, Señor, la manera de verte, de relacionarnos contigo, nos está cambiando poco a poco, Señor. Tú vas poniendo los frutos del Espíritu. Gracias por el amor que has puesto, que aun cuando no nos vemos, ya somos familia, nos queremos, nos buscamos, nos escribimos, oramos los unos por los otros. Tenemos el gozo del Señor y tenemos una paz que nadie nos puede arrebatar. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, porque al sentarnos a tus pies, tú levantas tus manos y nos bendice. Oh Señor, pon tus manos sobre nuestras cabezas esta mañana. Bendícenos a todos y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y abrimos tu palabra e iniciamos esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús, al cual se ha dado la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Oye, qué bonito es
cuando uno abre la transmisión y comenzamos a recibir esos buenos días, Dios te bendiga, aquí estamos. Oye, qué bonito, qué bonito. Y cuando hay algunos, ¿verdad?, que ponen de dónde vienen, mañana queremos que nos recuerden para que los que se están incorporando nuevamente a través de Apostelos Radio, a los cuales también le damos la bienvenida, también sepan, ¿verdad?, de dónde vienen ustedes. Ya más o menos ya yo sé de dónde son ustedes, algunos países y algunos lugares, pero nos dejan, ¿verdad?, de dónde vienen para que algunos puedan saber de dónde nos reunimos. Por eso le llamamos la iglesia sin paredes. No hay aquí, nada nos impide poder conectarnos, ni la distancia, ni las puertas, ni las ventanas de nuestras casas, nada nos impide, porque cuando nosotros queremos buscar a Dios, dice la palabra que le encontramos, lo encontramos. Así que qué hermoso poder estar aquí. Estamos corriendo nuestra última semana de transmisión diaria. Esto no estoy diciendo que estamos cerrando, no. Vamos a tomar un tiempo, lo que nos queda, nos resta del año. No vamos a hacer transmisiones todos los días. Yo voy a estar notificando ya los días, el jueves voy a estar poniendo los días que voy a estar haciendo una transmisión específica con un tema interesante, lo que nosotros nos coordinamos y tomamos este tiempo. Por favor, escúcheme bien. Aunque no podamos hacer las transmisiones, no hagamos las transmisiones todos los días. Eso no dice que usted ahora se va a quedar durmiendo toda la mañana. No. Recuérdese que es su momento de a solas con Dios, no con Liz. Con Liz, usted se reúne después que usted tuvo sus a solas con Dios. La idea es que usted aprenda. Y yo les voy a dejar a ustedes el tema para que ustedes lo vayan explorando. Ya mi querida compañera Mirta me hizo el diagrama de la genealogía de Abraham y se las vamos a estar compartiendo para que usted la vaya estudiando y analizando, para que usted tenga allí un plan de estudio, pero usted siga buscando a Dios en su privacidad. Es el momento, vamos a tener ese momento, lo que nosotros reorganizamos, todos los propósitos que tenemos para el ministerio el próximo año y cómo vamos a coordinar algunas de las actividades. Sin embargo, ustedes continúan, ¿saben?, estando a solas con Dios, esperando que el Señor pueda traer mucha bendición a su pueblo. También recuerden que mañana es nuestro día de ayuno y oración. Confiamos que el Señor mañana pueda traer mucha bendición a sus hijos, a nosotros. El Señor nos pueda dirigir, nos pueda bendecir. Mañana es nuestro día de ayuno y oración. Abrimos la puerta del poder temprano y después de la puerta del poder vamos a estar abriendo la sección de A Solas con Dios. Así que todos aquellos que se quieran conectar, siempre lo hacemos antes para que a las 5, para nosotros ya sería a las 5:30 de la mañana, se abre la puerta del poder hasta las 6 hora del Atlántico. En la hora del este ya sería a las 4:30 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Aquí en la hora del Atlántico, que es la hora del Caribe aquí en Puerto Rico, sería a las 5:30 de la mañana, se abre la puerta del poder, que son los momentos de ustedes ponen todas sus peticiones de oración y vamos a estar orando durante todo el día con ustedes, y a las 6 abrimos A Solas con Dios. Bueno, dado los anuncios, vamos nosotros a entrar a nuestro tema de hoy, que a mí me parece sumamente interesante. Lo he titulado "Para Dios los símbolos son importantes", y aunque es algo que he tocado anteriormente, hoy los quiero retomar para beneficio de aquellos que, ¿verdad?, no lo han escuchado y no nos han seguido desde el año pasado, donde hemos dado muchísimos temas referentes aquí al libro de Génesis y otras temáticas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 17, que fue ayer donde nosotros nos quedamos, tocando, tocando el tema de ayer,
cómo Dios nos cambia el nombre y por qué nos cambia el nombre. Y lo importante que es para Dios esto, fíjese que en el antiguo Israel, esto de ponerle nombre a los hijos, eso era algo bien importante, era como si con el nombre tú sellaras el futuro de esa persona. Por eso Jabes aparece, ¿verdad? La famosa historia de Jabes, que significaba dolor, y Jabes no estaba contento con su nombre, y su nombre le estaba recordando a su madre su dolor, y él se consideraba que era una pesada carga de dolor. Por eso Jabes tiene esa oración donde le pide al Señor cosas maravillosas que el Señor le concedió y lo hizo más ilustre que sus hermanos a pesar de ese nombre. No dice la Biblia que Dios le cambió el nombre a Jabes, pero yo estoy seguro que después que con la vida que Jabes llevó, su nombre estoy segura que fue otro y marcó la diferencia. Pero es interesante cómo muchas cosas en la Biblia tienen un significado muy grande y los nombres tenían un significado poderoso. Y Dios cambiaba nombres cuando cambiaba la misión y el propósito de la vida de esa persona. Y ese fue el tema que ayer desarrollamos en el capítulo 17 de Génesis. Sin embargo, nos quedamos en el tintero con los versículos 10 en adelante, que es donde Dios establece un pacto con Abraham. No solamente le cambia el nombre y le hace una promesa. En los versículos anteriores, del 1 al 9, el Señor le estaba haciendo una promesa de que le iba a dar una genealogía, de que le iba a dar una tierra, y por eso le iba a cambiar el nombre, porque él iba a ser padre de multitud, y no solamente le iba a cambiar el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, de Saraí a Sara, que significa princesa. ¿Por qué? Porque ella también de ella iban a salir naciones y reyes. Así que me parece interesante eso. Ahora vamos a tomar el centro del contenido de ese capítulo 17, que corresponde al mismo cambio. Es decir, de la misma manera que Dios estaba haciendo promesas y cambiando nombre, también Dios estaba haciendo pactos. Y en el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Así que Dios ahora no solamente estaba haciendo una promesa de hijos, generaciones y tierras, sino que también esas promesas iban a estar selladas con un pacto. Pero me parece curioso lo que Dios elige para hacer un pacto con Abraham. No solamente con Abraham, sino con todas las generaciones que iban a salir después de él. Y dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne del prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Óyeme, esto comienza a tomar seriedad. ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto y la señal la pone en la carne misma. Y fíjate, vamos a ver todo bueno, no todo, porque tuviéramos que excavar bien profundo y correr muchos versículos, pero vamos a tomar esto por etapa para poder entenderlo. Dios le promete una descendencia, ¿ok? Y esa descendencia, Dios le promete una herencia territorial. Pero eso era un pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y su descendencia, y acuérdese que el pacto es de 2. Pero había una señal de que ellos estaban aceptando ese pacto. Y la señal de ese pacto era que se cortara el prepucio de cada varón. Pero no es que solamente se cortara, es que tenía un día específico en que se cortaba ese prepucio.
Y la pregunta es, ¿por qué Dios eligió el miembro masculino que quedaba oculto? Porque eso no es una parte del cuerpo que se está exhibiendo constantemente. Es una parte del cuerpo que queda cubierta. Es algo muy íntimo, es algo muy privado, es algo muy sensible. ¿Por qué Dios eligió esa parte del cuerpo? Y lo otro que analizamos es por qué tenía que ser al octavo día. ¿Por qué tenía que ser específicamente ese día y no otro día? No el 7, no el 9, no el 10, ni el 15, ni el 4. Vamos a detenernos un momentito ahí para poder explicar. Voy a explicar primero por qué al octavo día. Y la explicación que voy a darles no es una explicación, ¿verdad?, netamente espiritual, sino más bien médica. Para que ustedes vean que el octavo día no es una ocurrencia de Dios, sino un conocimiento de la capacidad del Dios creador que hizo nuestro cuerpo con todo las células y la sangre y los tendones y los órganos y todo. Dios sabe por qué pone esto al octavo día. Bueno, el conocimiento de la capacidad de coagulación del cuerpo de un bebé. Por eso está basado ese octavo día en términos médicos. En el 1935, el catedrático Henrik Dam propuso el nombre de vitamina K por el factor en los alimentos que ayudan a prevenir las hemorragias de los bebés. Y ahora es que sabemos que la vitamina K es responsable de la producción de protrombina en el hígado. Si la vitamina K no está a niveles adecuados, puede ocurrir hemorragia. Sin embargo, a partir del 5º al 7º día de la vida del recién nacido varón, es que la vitamina K comienza a ser producida gracias a unas bacterias que están en el tracto intestinal. Y es solamente en el 8º día que el porcentaje de protrombina realmente asciende a más del 100% de lo normal. El único día de toda la vida del varón, de un niño varón, ¿ok? El único día en toda su vida, en la vida de un niño varón, que el elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100% es en el 8º día. Por tanto, el mejor día para la circuncisión era el 8º día, porque así se evitaba que el niño muriera de una hemorragia, sino que la vitamina K que se produce al más del 100% al 8º día en la vida de un niño varón iba a crear una coagulación e iba a evitar una hemorragia. Y esto demuestra que la Biblia es inspiración de Dios, no es invento de hombres ignorantes ni supersticiosos, como muchos humanistas quieren hacer creerle a la gente. Es decir, eso tenía un propósito, cumplía dentro de lo que Dios estaba dándole en orden al pueblo de Israel. Dios sabía elegir exactamente el día en que eso había que hacerse para garantizar la vida y la seguridad de ese niño. Pero es interesante que, al igual que, ¿verdad?, las razones médicas o biológicas por lo cual Dios dijo que debía hacerse la circuncisión, de paso, en el libro de Levítico capítulo 12, versos 2 y 3, ahí Dios lo establece y lo recuerda. Se lo dio a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Y luego se escribe como una ley y ordenanza, ¿verdad?, dentro de las ceremonias de Israel, ahí en Levítico 12, 2 y 3, allí se establece como Dios nuevamente confirma el pacto que hace con Abraham, lo confirma con el pueblo de Israel, lo importante que era la circuncisión. Así, llamando la atención nuestra de por qué era al 8º día, ya vemos
esas razones. Sin embargo, el día octavo también tiene otras connotaciones que están muy unidas al acto de la circuncisión. ¿Por qué? Y ahora voy a contestar un poquito la pregunta de por qué Dios hace un pacto en la carne. ¿Y por qué exactamente ahí? Pues caramba, pudo haber sido una oreja, horadar una oreja, algo en los pies, algo en la espalda. Pero ¿por qué Dios escogió el miembro masculino? Que ya dije que tiene una sensibilidad, eso es muy privado. Para Dios hacer una señal del pacto. Bueno, justamente hablando biológicamente, usted sabe que el miembro masculino está cubierto por el prepucio, lo cual pues tiene la capacidad de retirarse o retraerse y nuevamente o ubicarlo en su lugar. Pero ¿qué sucede? Pues eso ahí acumula bacterias, y ahí hay una acumulación de bacterias y se puede crear infecciones. Y se puede hablar, yo no soy una expertise, ¿verdad?, en el área de la medicina, pero si tuviéramos aquí un médico y pudiera hablar acerca de los beneficios de la circuncisión, otros van a hablar de los no beneficios, pero dentro de los beneficios de la circuncisión mantiene el miembro masculino libre de bacterias, se puede lavar de una manera mejor, se evitan infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el prepucio es como si decir que se convierte en un cofre guardador de impurezas. ¿Ve? Y se retira el prepucio para que dentro de él no se guarden las impurezas y las bacterias que pudieran traer una generación contaminada. Recuérdense pues que Dios hace el miembro masculino también con la idea de atraer la reproducción. Es Él quien carga la vida. Las mujeres cargamos el depósito, ¿verdad? El vientre y la cuna donde esa vida va a poder crearse, pero es el hombre quien carga el espermatozoide donde está la vida de lo que posteriormente, unido al óvulo de la mujer, va a constituirse a un ser humano. Por tanto, al hombre ser el portador de la vida, justamente Dios quería que las generaciones que nacieran de cada varón fuese una generación limpia, una generación sin contaminación, una generación libre de pecado. Y por eso Dios elige el miembro por donde sale la vida, ¿verdad?, por donde se hacen las generaciones, y por eso dice, este pacto lo voy a hacer contigo y con otras generaciones. Es porque justamente a través de ese miembro del cuerpo humano del varón es de donde iban a salir todas esas generaciones. Y Dios quería en forma simbólica que cuando un hombre pudiera depositar la semilla de vida en una mujer, pudiera esa generación venir bajo el pacto de limpieza, ¿ve? Que fuera una generación santa. Por eso dice que Dios tenía un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, porque estaba circuncidado. En lo físico y en la carne estaba circuncidado. Y en ese simbolismo, Dios quería decirle a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y si todos sus descendientes se circuncidaban, era un pacto en que ellos iban a ser fieles, en que su generación y sus próximas descendencias también fueran limpias delante de Dios. Ahí usted ve el simbolismo de por qué Dios elige esa parte del cuerpo y por qué tenía que ser circuncidado, porque Dios quería que hubiese una generación libre de esa contaminación que se guarda y se esconde en el prepucio. Pero por el otro lado, también vemos que justamente ese miembro es por donde vienen muchos pecados, porque realmente una de las cosas por la que Dios tuvo que rechazar al pueblo fue que el pueblo se volvió vamos a decir, como dice Jeremías, que el pueblo le fue infiel a Dios, cometió muchos adulterios, tanto físicos como espirituales,
Y es interesante que en el miembro íntimo de cada hombre y de cada mujer, que es donde se hacen las próximas generaciones, se desvirtuó y hoy en día la corrupción sexual que hay, bueno, desde los tiempos antediluvianos que los vemos y los postdiluvianos, fue justamente en la sexualidad donde el hombre se corrompe. Se ha corrompido los miembros, tanto masculino como femenino, de la sexualidad. Y era una de las cosas, era un llamado que Dios quería hacer, un llamado a la pureza. En los aspectos sexuales también Dios buscaba la pureza de sus generaciones. Y cuando pensamos, hacemos una unión del octavo día con lo que es la limpieza, la purificación que Dios quería crear, vamos viendo cómo el día octavo en la Biblia va corriendo bajo ese significado. Por ejemplo, de todas las personas que habitaban el mundo antediluviano, ¿cuántos Dios vio puro que podía salvar? 8 personas. Solo 8 personas Dios vio justas que debían ser preservadas sus vidas para formar una generación pura. Escuchen eso. Así que por eso solamente se salvaron 8 personas, y esas 8 personas fue Noé y su familia. Cuando Dios hace entrar a Noé al arca, dice que estuvieron 7 días allí encerrados, pero Dios, como quien dice, circuncidó, limpió la tierra de su contaminación al octavo día. Al octavo día cae el diluvio y limpia y arrasa con toda la maldad y toda la impureza que había en el mundo, y solamente se salvaron 8 personas en un barco, y en el octavo día Dios limpió toda la tierra. Al octavo día se circuncidaba, y si nosotros fuéramos a ver en Génesis capítulo 23, ustedes recuerdan que cuando estábamos estudiando las fiestas solemnes de Israel, en el capítulo 23 de Levítico, en el verso 33 en adelante, ahí estaba la fiesta, la tercera fiesta que se celebraba, que era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, como se le llamaba. Y dice ahí: el día 15 del séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas en honor del Señor durante 7 días. El primer día habrá asamblea santa, ningún trabajo servil haréis. Durante 7 días ofreceréis al Señor ofrenda abrasada en fuego. Y el octavo día tendréis asamblea santa y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada en fuego. Esta fiesta ningún trabajo servir haréis. Estas son las fiestas establecidas por el Señor para que convocaréis asambleas santas para ofrecer todo lo que va explicando. Y entonces dice en el versículo 39, desde el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado del fruto de la tierra, haréis santa fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. El primer día tomaréis con ramas los árboles ramas de los árboles hermosos, ramas de palmeras, de árbol frondoso, de sauce, os regocijaréis ante el Señor durante 7 días. Haréis fiesta al Señor durante 7 días cada año. Será decreto perpetuo para vuestras generaciones, la celebraréis en el séptimo mes. Y después entonces hace la noción de que en ese octavo día, y de paso en el octavo día, cuando terminaba la fiesta de la Pascua, era cuando se mecían las gavillas. Y es interesante lo que va presentando estas fiestas solemnes que nosotros que hemos estudiado anteriormente. ¿Por qué? Porque ese era el día de la purificación. Incluso en el libro de Levíticos también, en el capítulo 8,
No solamente había una fiesta solemne que en el octavo día se mecían las gavillas y en el octavo día se presentaba la ofrenda y se consideraba también un día sagrado. En Levítico, en el capítulo 8, en el verso 23, déjenme permitirme aquí, dice, y estaban los sacrificios para poder espiar a los sacerdotes. A ver si yo estoy en el capítulo correcto. No, ahí no era. No estoy en el capítulo correcto. Bueno, yo sé que cuando se iniciaba, aquí en el capítulo 9 dice, cuando se inició lo del sacerdocio de los hijos de Aarón, dice, al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y les dijo, toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrecerlo ante el Señor, y dirás a los israelitas, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero, ambos de un año sin tacha para holocausto, también un buey y un carnero para el sacrificio de paz que inmoléis ante el Señor, y un presente amasado con aceite, porque el Señor os aparecerá hoy. Y entonces está hablando de cómo en el octavo día se hacía un sacrificio para poder expiar la familia del sacerdote. Entonces estamos viendo que el día 8, este número 8, o en el día 8, todo lo que se hacía era de purificación, de limpieza, todo lo que tenía que ver con la santidad. ¿Ok? Y ¿qué quiero destacar con esto? Que para Dios los símbolos son importantes. Claro, para los judíos esto de ser circuncidado, esto es muy importante. De hecho, posteriormente el mundo lo adoptó, no solamente los judíos se circuncidan. Claro, los judíos se circuncidan por ley religiosa. Hoy en día en los hospitales se promueve la circuncisión como una manera higiénica de asegurarle y garantizarle a ese niño varón, ¿verdad?, que no va a tener problemas posteriormente con su higiene o con infecciones que pudieran atentar contra su vida. Sin embargo, aun cuando el mundo lo ha adoptado como una manera sanitaria, los judíos la tienen como una señal de su pacto. Posteriormente, en el Nuevo Testamento vimos que, de hecho, Jesús también fue circuncidado al octavo día. Así lo dice la Escritura, que al octavo día fue circuncidado y posteriormente fue llevado, después de que fue circuncidado, fue llevado al templo para ser presentado al Señor. No se podía presentar ningún niño al Señor, ser presentado sin antes haber sido circuncidado. Pero vemos cómo Pablo peleó en defensa de los griegos y de los gentiles cuando comenzaron a obligar a los gentiles a circuncidarse. ¿Por qué? Porque era un mandato. Dios dijo que los extranjeros también debían ser circuncidados. Todo varón de su casa, no solamente los nacidos de su casa, todo siervo adquirido o comprado por precio o extranjero que viviera tenía que ser circuncidado si quería recibir la bendición. Si no, dice aquí que de una manera severa que debía ser cortado del pueblo. Cortado es sacado, eliminado, destruido. Es decir, esta simbología era seria para Dios. Y Dios se lo estaba diciendo con ese carácter de seriedad. Y posteriormente vemos a Pablo, como Pablo no... ¿Por qué Pablo? Y muchas preguntas que la gente se ha hecho, ¿por qué Pablo, siendo un judío circuncidado, no valoró cuando estaba abriendo el campo del evangelio hacia los gentiles? ¿Por qué no valoró esta señal del pacto? Bueno, Pablo hace, como decir, levanta una bandera. Yo digo que levanta una bandera acerca de que él está claro que Dios hizo un pacto con una circuncisión. Pero también demuestra que ese pacto que Dios hizo en la carne, en la circuncisión de todo varón,
en los aspectos espirituales que era como Dios lo quería llevar, porque Dios no solamente hace un pacto en la carne en forma física, sino que ese pacto tenía un simbolismo espiritual que Dios esperaba que su pueblo cumpliera esa pureza espiritual, no solamente esa pureza física, esa pureza espiritual para poder traer una generación santa que le sirviera a un Dios santo. Pero Pablo le advierte y les hace recordar al pueblo que esa circuncisión física no hizo el cambio espiritual ni mental que Dios esperaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se circuncidaba e igualmente cometía adulterio, igualmente se iban tras los dioses, contra los Baales, se iban con los Baales y también acababan de un pueblo santo purificado con un sacerdocio que se santificaba también al octavo día, mataron al Hijo de Dios. Entonces, ahora Pablo levanta ahora la segunda bandera, es el Señor. Dios sigue siendo fiel al pacto de la circuncisión, pero ahora la circuncisión no es en la carne del prepucio, sino en el corazón, porque Dios lo que necesita que nosotros cortemos todo lo que contamina nuestro corazón y nuestra alma, esos son pecados que anidamos detrás del prepucio del corazón. Y no solamente las mujeres, bueno, las mujeres no se circuncidan porque no tenemos eso, pero tanto hombres como mujeres sí tenemos un corazón que lo llenamos de impurezas, de pensamientos, de acciones, de decisiones equivocadas. Y Dios ahora estaba haciendo un llamado mucho más abarcante que el que le había hecho a Abraham. Por eso se habla del nuevo pacto. El símbolo del nuevo pacto seguía siendo la circuncisión. Lo que ahora variaba era el órgano, era el miembro. Ahora no era una circuncisión en el prepucio del hombre, sino una circuncisión en el corazón de su pueblo. Porque Dios sigue siendo un Dios de pactos. Y de la misma manera que se separaba el prepucio de la carne, Dios quería sacar todo lo que contaminaba a su pueblo y lo quería hacer un pueblo especial. Y la pregunta es, si Dios hace su parte del pacto, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con Israel? ¿Y qué pasa con nosotros? Que el Dios que quiere circuncidar nuestro corazón, nosotros no lo dejamos. Entonces estamos viendo que Dios no hace las cosas por un antojo, porque sencillamente me antoja y quiero mutilar una parte de tu cuerpo. La idea no era mutilar la parte del cuerpo, la idea era poder establecer un pacto de limpieza, de pureza, de santificación. Dice, para poder terminar el capítulo, la lectura del capítulo y poder decir la última parte de lo que quiero compartir con ustedes. En el versículo, ya del versículo 14 al versículo 19, Dios ahí es que tocó el cambio de nombre para Sara y expresa que Sara era de 90 años, ¿verdad? Cuando Dios le hace este pacto a Abraham. Y dice aquí en el versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendraría y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es decir, iba a ser más o menos para el mismo tiempo que Dios le estaba haciendo ese pacto. Para esa misma época, ella iba a tener el próximo año ese hijo. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, ahora mire, versículo 23 al 27, muy interesante. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había hecho. Óyeme, pero ese día fue un día yo digo que fue de lágrimas, de llanto, dolor y de
y de incapacidad, porque después que un hombre es circuncidado son como prácticamente una semana para que se pueda reponer. Y recuerde que esto era sin anestesia y esto era, ¿verdad? No como ahora, con todos los protocolos que se hacen ahora. E interesante, todos los que estaban siendo circuncidados obviamente tenían más de 8 días de nacido, es decir, que iban a sufrir, algunos y podían sufrir algún tipo de hemorragia, ¿verdad? Pero dice ahí que ese mismo día Abraham dijo, así es la cosa. Y el Señor le dijo, sí, así es la cosa. Ok, ese mismo día vemos la fe de Abraham, donde circuncida a todo varón de su casa. Y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Es decir, Abraham fue circuncidado a los 99 años. Dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y ahí nos da la edad tanto del padre como del hijo primogénito que había tenido. Así que Abraham era de 99 y tenía 13 años Ismael. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ahora la pregunta es, ¿por qué los símbolos son tan importantes para Dios? Y voy a atreverme a no solamente a quedarme con el símbolo de la circuncisión. ¿Sabes que Dios es un Dios que todo lo manifiesta a través de símbolos? A través de símbolos. Y a veces nosotros obviamente no tenemos una mentalidad. La mentalidad en el Medio Oriente es que las cosas simbólicas tienen mucho poder y significado. Nuestra mente oriental no, para nada. Una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que nosotros hoy ostentamos una religión cristiana y de hecho es el occidente quien lleva la bandera del cristianismo al mundo, pero no es nuestra fe, no nació en América. Nuestra fe no nació en el occidente. Nuestra fe nació en el mismo centro del oriente, ahí en Canaán con Abraham. Y el pacto Dios lo hizo con Abraham y le dijo que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y después de Noé, el próximo patriarca después de Noé y Sem, su hijo Sem, de donde salen los semitas, de donde nace Abraham. Es desde Abraham que Dios comienza a crear y a hacer promesas de bendición y levantar un pueblo santo al cual Él le dijo, y este pueblo yo seré su Dios y Él será mi pueblo. Es en Abraham donde Dios le dijo, yo voy a levantar una nación tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, porque yo voy a ser el Dios de ellos. Entonces, vamos viendo cómo Dios desde Abraham comienza a establecer el primer símbolo que es la circuncisión. Pero esos símbolos para Dios tienen mucha importancia. Y nosotros en nuestra mentalidad occidental hemos olvidado que las cosas no se miden por la importancia que nosotros le damos. Las cosas espirituales se miden por la importancia que Dios le da. Si nosotros tuviéramos que evaluar la Biblia por lo que es importante para nosotros, nosotros no hiciéramos nada. De paso, a la Biblia se le llama Santa Biblia. Pues mira, yo te voy a explicar algo acerca de cómo ven los árabes el Corán y cómo vemos los cristianos la Biblia. O el Pentateuco, cómo lo ven los judíos. Los judíos, el Pentateuco es muy sagrado. Eso no es un libro que usted que tiene tirado por una esquina, pinchado en un mueble o en la parte de atrás del carro cogiendo sol y toda doblada. No. Para los árabes, el Corán nunca se coloca a la misma altura de la cabeza o por debajo de la cabeza. Los musulmanes tienen un estante bien alto donde el Corán se coloca.
¿Por qué? Porque el Corán está por encima de la cabeza del más alto de la casa. Porque lo que indica es que la santidad de ese libro y lo que dice ese libro es lo que domina la vida de esa gente. Por igual el Pentateuco, el libro del Pentateuco, o la Torá, como se le llama en Israel, eso tiene algo muy sagrado y muy especial. El simbolismo de la circuncisión fue algo que, lamentablemente, aunque Dios fue un símbolo que para Dios tenía mucha importancia, y mira si no tenía importancia, que a Moisés se le olvidó circuncidar a su hijo, y cuando Dios le hace el llamado, vete, saca a mi pueblo de Israel, él dice, ok, chévere, yo voy para allá, déjame hablar con mi hermano Aarón, y cuando iba de camino con la familia, Dios se le apareció. Y mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué Dios, si sabía que él no había circuncidado a su hijo? Porque Dios no se lo dijo. Bueno, porque Dios le está haciendo un llamado. Y Dios sabía que Moisés se supone que él se acordara que la circuncisión era un símbolo del pacto demasiado importante. Porque era como decir, era la señal que eran del pueblo de Dios. Óyeme, y el Señor le salió al encuentro a Moisés. ¿Y qué hizo la esposa? Pues mira, la esposa sabía. Fíjate que cuando sale el ángel de Jehová para matar, la esposa sabía. Porque dice que inmediatamente ella agarró el cuchillo y circuncidó a su hijo ahí a sangre fría y le tira el prepucio a los pies de Moisés. Le dijo, tú me eres un esposo de sangre. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios hace eso? Porque para Dios los símbolos son importantes. Hay mucha simbología en la Biblia. Por ejemplo, ¿quién ha dicho que el aceite que usted utiliza para cocinar, el aceite de oliva puro que usted utiliza para cocinar, tiene propiedades curativas para sanar cualquier enfermedad? Pues mira, pues todo el mundo debería entonces consumir aceite de oliva y bañarse con aceite de oliva en vez de agua. Sin embargo, no es así. Cuando usted utiliza el aceite de oliva y usted ora y usted separa ese aceite y en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, llamen a los ancianos y unjan con fe al enfermo con aceite, dice que el enfermo sanará. ¿Dónde está en las propiedades curativas de un aceite? Que eso es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder de eso? Pues señores, en la fe, pero ese símbolo tiene importancia para Dios. ¿Quién ha dicho que llenando una alberca de agua o el bautisterio de la iglesia, quién ha dicho que esa agua tiene unas propiedades salvíficas en la que cuando a ti te sumergen en las aguas del bautisterio, ya sea en el mar, en el río, en una alberca o una piscina o en el bautisterio de la iglesia, quién ha dicho de dónde sacaron esa agua bendita? Para que a ti te sumerjan y cuando a ti te bajan, tú mueres y cuando tú te levantan, tú vives y ahí se quedaron escondidos todo tu pasado oscuro con todos sus pecados y tú sales de esa agua, ¿qué? Como si nunca hubieses pecado. Bueno, pero ¿quién ha dicho que eso en la realidad, esa agua tiene ese poder salvífico? No lo tiene, pero esa simbología, cuando en el nombre de Jesús se ora y con fe, tú llevas a una persona que se ha arrepentido de su pasado y de sus pecados y tú lo llevas y tú lo hundes, lo bautizas, lo sumerges en esas aguas, no importa si esas aguas eran de río Jordán, de río detrás de tu casa, en la playa donde todo el mundo se va con bikini, no importa si eso fue en la piscina de la casa del hermano fulano de tal, o eso se hizo en el bautisterio de la iglesia, ahí ocurre una simbología con poder. Por lo tanto, para Dios los símbolos son importantes. Cuando los padres ponían las manos sobre las cabezas de sus hijos y les impartían una bendición, esa bendición tenía poder. Cuando justamente de por dónde vino la corrupción de la nueva generación postdiluviana, bueno, Noé desnudándose, que de paso Noé no estaba circuncidado ni ninguno de sus hijos porque la circuncisión comenzó en Abraham. Pero toda la generación que vino de Noé hasta Abraham fue una generación que se corrompió. ¿Y cómo comenzó? Con la desnudez de Noé. ¿Y qué hizo Noé? Maldijo a su hijo Cam, que realmente dice Canaán, que era su nieto, que era el primogénito no era el primogénito, perdón.
era creo que el tercer hijo de Cam. ¿Qué pasa? Señores, había mucho poder en las manos de un padre. ¿Por qué José entró en tensión cuando ve que Jacob cruza las manos e invierte y pone la mano derecha en el hijo menor para recibir la primogenitura y la mano izquierda en el mayor? Y José dijo, no, papá, es que tú estás ciego, tú no ves. Dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Óyeme, había en esa simbología de imponer las manos, había un poder y la historia lo revela, porque Jacob y Esaú se peleaban por la bendición de la primogenitura, porque ese simbolismo de un papá dar la bendición y poner las manos sobre los hijos tenía un poder muy grande. Cuando la Biblia dice, levantad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, pues ya usted va a encontrar mucha gente que dice, no, que yo no voy a levantar las manos, yo puedo bendecir a la gente con decir Jehová te bendiga. ¿Por qué? Porque no han entendido que para Dios los símbolos son importantes. Porque nosotros no le podemos dar a los símbolos bíblicos la importancia que tú aprecias de la manera en que a ti te criaron. Tú tienes que aprender a ver cómo los símbolos son importantes basándose en cómo Dios los ve, no como tú los ves. Y este es el problema del cristianismo, que nosotros le damos la importancia por la manera en que nosotros lo percibimos, por la manera en que nosotros nos educaron, por la manera en que a nosotros nos parece, porque nosotros vivimos en el otro lado del mundo, en el occidente, donde todo es love. Porque I love New York, I love my pet, I love my car. Es decir, el amor tú se lo das a cualquier cosa, pero en la Biblia las cosas tienen días, números, tienen cosas específicas que nosotros tenemos que aprender a respetar. Y nosotros jamás vamos a poder entender a Dios hasta que no entendamos el idioma de la Biblia. El idioma de la Biblia. Y aunque ciertamente hoy la circuncisión no está considerado como la señal del pacto física y la gente se vaya a circuncidar por un beneficio sanitario, yo quiero decirte que la circuncisión del corazón, donde tú le dices al Señor, Señor, saca de mi vida, de mi corazón, todas aquellas cosas que me están contaminando, y tú puedes enumerar y recordar qué te está contaminando. Bueno, te está contaminando que todavía sigues adicto a la pornografía. Te sigue contaminando las novelas que sigues viendo, las músicas que pones en tu celular, en tu iPad, para tú escuchar. Te sigue contaminando lo que tú entras por tus ojos y lo que entra por tu boca, porque tú no sabes controlar lo que comes y sigues siendo un adicto al azúcar, un adicto a la sal, un adicto a las grasas, un adicto a las carnes, un adicto... ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido todavía que la simbología sigue teniendo valor. Y que no importa que el prepucio del hombre fue circuncidado, cuando su corazón todavía está contaminado. Óyeme, yo quiero decirte que para Dios los símbolos son importantes. He aprendido a respetar la simbología bíblica. Cuando tú vas a la Santa Cena, ¿tú sabes cuántas personas han eliminado el lavamiento de los pies porque es antihigiénico? Porque yo tengo que estar tocando los pies sucios de alguien que yo ni conozco, que no es mi familia. No se lo lavo a mi marido ni a mis hijos, se lo voy a lavar a un particular. Y muchas personas han erradicado de la Santa Cena el lavamiento de los pies. De paso, hay iglesias que nunca la practican, solamente consumen el vino y el pan. Y usted sabe con la liviandad que se celebra la Santa Cena en las iglesias, donde... Es más, hasta el lavamiento de pie ponen un montón de lebrillos y la gente empieza a cantar un corito medio loco ahí. Comienza a cantar un himno y ahí se lavan los pies y se habla de lo fría que está el agua y de lo rápido que tenemos que hacerlo porque se nos está yendo el tiempo, y no se profundiza sobre la grandeza del símbolo de sumergir el pie que representa el alma. Y nosotros le hemos perdido el respeto a la simbología que Dios nos ha dejado. Y tomamos la Santa Cena con liviandad.
No se explica la profundidad y la grandeza que tiene cada símbolo del pan y del vino. Incluso hacemos panes tan chiquitos que nos podemos ahogar cuando el pan representa a Cristo que se dio completo por nosotros. Y todavía seguimos dando estos cuadritos chiquititos de pan de Santa Cena, hasta duros, desabridos, sin gusto y sin nada, como si Cristo fuera así, cuando Cristo es más dulce que la miel, y el pan debe ser una representación gigante, grande, en la que las personas puedan disfrutarlo como debemos disfrutar a Dios todos los días. Con un vasito de jugo chiquitito, como si Dios hubiese dado una gota de sangre para cada uno de nosotros, cuando Dios se derramó. Jesús tuvo una hemorragia. ¿Ok? Y derramó toda su sangre por nosotros. Óyeme, porque nosotros seguimos minimizando. Y todo esto, el diablo está detrás de esto, porque el diablo sabe cómo para Dios los símbolos son importantes. Y el diablo nos hace minimizarlo en nuestra mente. Asimismo, los vivimos y lo enseñamos. Y nosotros estamos teniendo un concepto tan diminuto de Dios y la importancia de la simbología. Y esto de bendecir a nuestros hijos, que es un símbolo donde los padres levantan sus manos y bendicen a sus hijos, se ha perdido. Y yo quiero decirte que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es rescatar el respeto a la simbología que la Biblia nos ha dado, que todavía nosotros hacemos. Si bien es cierto, muchas de esas festividades que ya tuvieron su cumplimiento en la venida del Mesías, y todas las simbologías de la fiesta de las cabañas y la fiesta de las trompetas, aunque toda esa simbología terminó, hay otra simbología que está vigente hasta nuestros días, que nosotros tendríamos y deberíamos preocuparnos por entender, aprender y darle su valor y su importancia. Ese es el mensaje que yo quiero dejar claro en la mañana de hoy. Que no solamente Dios estaba haciendo una señal del pacto, que para Él era muy importante, que la gente se circuncidara, que todas las generaciones, porque era una manera de que ese dolor que se vivía al momento de circuncidar la carne, era compatible al dolor que a veces y al sacrificio que corresponde en nuestras vidas, el alejarnos del pecado. ¿Usted piensa que alejarse del pecado no requiere sacrificio? Sí. Hay cosas que nos gustan, que queremos dejar, pero es un sacrificio necesario para poder alejarnos de todo lo que contamina nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. Y Dios espera que su pueblo entienda que para Él eso es importante. Oramos al Señor en esta hora y despedimos nuestra transmisión esperando que Dios traiga bendición a su pueblo a través del tema de hoy. Y que te ponga a reflexionar y tú comiences a tomar la Biblia, no como un libro solamente para saber qué va a pasar en el fin del mundo de Apocalipsis. La Biblia tiene mucho más que un libro llamado Apocalipsis. La Biblia dice la palabra que toda la Escritura es útil para redarguir, para instituir, para corregir. Y hay gente que lo único que lee es Apocalipsis y Daniel pensando que es lo único que necesita. Lo que prepara a un pueblo para vivir el final de esta historia es todo lo que Dios dejó en el principio. Oramos. Padre Santo y bueno, te damos las gracias porque esta mañana nos pudimos levantar con la certidumbre de que cuando te buscamos de todo corazón te hallamos. Y esta mañana te agradezco, Señor, porque nos has permitido tener nuevamente nuestro programa de A Solas Contigo. Gracias, Señor, porque estos momentos nos recuerdan que nosotros tenemos un dueño y le pertenecemos a Dios. Y queremos conocer, Señor, y saber, y reconocer y recordar que para ti, oh Dios, los símbolos son importantes. Enséñanos, oh Dios, a poder darle valor a las cosas que para ti lo tienen. Que poder entender la Escritura no ante nuestra manera de verlo, sino a la manera que el cielo los ve. Oh Señor, bendice, cuida, protege, dirige la vida de cada uno de mis queridos hermanos.
Y Señor, que cada uno de ellos pueda sentir en esta mañana su dirección, que si alguno ha sido tocado por tu palabra, si alguno, Señor, ha sentido un llamado de poder analizar, estudiar, buscar más profundamente cuál es la voluntad de Dios para su vida, que hoy, Señor, ese corazón pueda ser inclinado a hacer esto, que podamos retornar nuevamente a las antiguas sendas y poder ver las cosas como Dios la ve y hacerla conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por habernos dirigido. Gracias porque el Espíritu Santo nuevamente fue nuestro maestro. Levanta tus manos, ponlas sobre nuestras cabezas, bendícenos, Señor, y que nosotros también podamos levantar nuestras manos y bendecir a nuestra próxima generación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado conmigo. Estuvo contigo Lizenit Polanco, con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder.